En 1839, para los que nos gusta un poquito la historia, en 1839 nació oficialmente la fotografía. ¿No? Lo que usted ve ahora todo el tiempo, la gente con su cámara, con su celular, con los selfies, bueno, tuvo un inicio en 1839 y fue inventado por Louis Daguerre en Francia. Ese mismo año, el gobierno de Francia lo declaró como un regalo para toda la humanidad. Se usaba una placa de cobre recubierta con plata pulida y se sensibilizaba con vapores de yodo. Era muy peligroso para la salud hacer las primeras fotografías. Y necesitaba varios minutos para exponerse a la luz. Entonces, básicamente era como una experiencia de cuando usted ve un metal muy brillante, pero en ese metal, que era como una apariencia de cobre, se quemaba las partes oscuras de la fotografía. Era hermosísimo, es hermosísimo. Recuerdo que cuando estudiaba publicidad, teníamos en la universidad una cosa que se llama el cuarto oscuro. No sé si usted lo ha escuchado o lo ha visto en las películas, el cuarto oscuro. Y es donde se revelan las fotografías. Donde se revelan las fotografías. Ahora el concepto de revelado no existe para esta generación porque sencillamente es con el celular y se imprime cuando los queremos físico, ¿no? Muchas veces los tenemos en el computador. Pero hace pocos años realmente todavía la gente lo usa. Se revelaban las fotografías en el cuarto oscuro. Era un proceso mágico. Yo estuve ahí en el cuarto oscuro, ¿no? Uno podía ver poquito, había una luz como rojita, muy, muy suave, porque obviamente uno tenía que ver algo. Y tomábamos en la universidad fotos con el rollo, ¿no se acuerda usted el rollo en la cámara? Que usted lo metía en la cámara. Era básicamente un negativo. Usted tomaba las fotos y nos mandaba a tomar fotos, no sé, de la arquitectura, de la gente, era como trabajos de la universidad. Usted entraba al cuarto oscuro, sacaba el negativo, lo colocaba en una ampliadora. Una ampliadora es básicamente como una máquina que es un poquito alta y por debajo estaba el papel fotográfico. Usted colocaba el negativo, la luz penetraba el negativo y la ampliadora, valga la redundancia, ampliaba la imagen y lo colocaba en el papel. Pero hasta ese momento usted no veía nada. No veía nada. ¿Qué tenía que hacer? Tomar el papel y llevarlo a una bandeja con unos químicos. Y usted tenía que hacer así con el papel, lo metían los químicos así, me acuerdo perfectamente, y los primeros segundos usted decía, me equivoqué, la embarré, como se dice en Colombia. La embarré, porque no salía nada. Usted solo tenía que esperar unos cuantos segundos y empezaba mágicamente a aparecer la imagen. El papel blanco que estaba empezaba a oscurecerse en zonas hasta que usted veía la imagen. Eso es un proceso muy mágico. Este proceso de la fotografía con Daguerre fue lo que se llamó el daguerrotipo. Es una palabra en español un poquito difícil. Si a usted le gustan esos concursitos de, ¿cómo se llama el jueguito de palabras? Scrabble. Daguerrotipo en español le puede dar muchos puntos. Daguerrotipo es una palabra en español, viene del apellido de Daguerre y fue el inicio de la fotografía, el daguerrotipo. Y es ese proceso mágico de revelar una imagen en una superficie. El Salmo 19 nos presenta dos revelaciones, como dos fotografías, donde Dios se muestra a sí mismo a la humanidad. Dios se revela. Esa imagen que usted no podía ver, como en la fotografía en el cuarto oscuro, ahora la puede ver a través de dos fotografías, de dos daguerrotipos, a través del Salmo 19. Dios se deja ver a sí mismo en una imagen impresa en este Salmo 19. Estas dos revelaciones le permiten a cada persona ver la imagen, el reflejo de Dios, concluir la existencia de Dios, de modo que nadie tiene excusa. De modo que nadie tiene excusa. La primera fotografía, el primer daguerrotipo de Dios es la creación. La creación. La segunda fotografía que vamos a ver hoy, el segundo daguerrotipo, es su palabra escrita. Su palabra escrita. Las dos son revelaciones de Dios. Los teólogos afirman, si usted quiere anotar,
dos conceptos bien interesantes. La creación es la revelación general. La creación es la revelación general, así lo llaman los teólogos. La revelación general es la creación. Y la palabra de Dios es la revelación especial. ¿Sí? Entonces, cuando usted le diga, enfrente a un teólogo, no, que la revelación especial o la revelación general, usted ya sabe qué es. Revelación general, la creación, revelación específica, la palabra de Dios, y ya lo vamos a ver por qué. Vamos con el primero. Y el título de este sermón dice lo siguiente: dos fotografías de Dios. Dos fotografías de Dios. El primero, la creación es una fotografía de Dios. La creación es una fotografía de Dios. Y usted lo puede ver allí del verso del 1 al 6. Del 1 al 6 es muy claro cómo el salmista, en este caso David, habla de la creación. Y la creación es como la comunicación no verbal. No sé si usted ha escuchado el concepto de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es que las personas no tienen la necesidad de hablar, pero comunican. Yo puedo aquí verlos sentados y ustedes me están comunicando cosas. Usted me dice, Javier, no puede ser, yo no estoy haciendo nada. Usted está comunicando. Mi esposa hace conferencias de comunicación no verbal, incluso le ayuda a personas a hablar mejor en público, porque la comunicación verbal es importante, ¿sí? Usted lo ve con los brazos cruzados, con las manos en los bolsillos, o usted lo ve en los niños. Las mamás pueden identificar a los niños como, a mi hijo le duele algo y no ha dicho nada. O mi hijo está triste y no ha dicho nada. ¿Por qué? Parte es la comunicación no verbal. Entonces, de hecho, el salmista utiliza varias palabras que se refieren a la comunicación, si usted ve su Biblia. En términos de David, en términos del escritor, la creación comunica un mensaje. La creación comunica un mensaje. Mire el verso 1. Mire el verso 1. Los cielos cuentan. Y después dice, el firmamento anuncia. Verso 2. El día emite. La palabra emite también de comunicación. La noche declara. O sea, la noche habla. Verso 3. Utiliza de nuevo los términos de comunicación. No hay lenguaje, no hay palabras, no hay voz. Verso 4. Salió su voz y sus palabras. Todos términos de comunicación. El punto aquí es que la creación habla un mensaje. La comunicación emite un mensaje, pero no utiliza palabras, pero habla. Envía un mensaje y no tiene que levantar su voz. ¿Cuál es el mensaje de la creación? ¿Cuál es el mensaje? Lo dice claramente el Salmo y está en el verso 1. La gloria de Dios. Ese es el mensaje de la creación. La creación habla. ¿Y qué está diciendo? Acerca de la gloria de Dios. La creación, en ese sentido, mis amados hermanos, es una estrategia de comunicación cuyo objetivo es hablar de Dios, del Dios creador, y no solo de Dios, también de su gloria. Por eso dice, cuentan la gloria de Dios. No solo habla de Dios, pero también habla de un atributo de Dios, la gloria de Dios. El término en hebreo para este concepto de la gloria de Dios en este contexto es honor, majestad, y siendo muy literales es peso, el peso. Es como cuando la gloria de Dios, porque tiene el peso, tiene las cualidades para recibir dignidad y honor. Tiene el peso suficiente para recibir honor. Ese es como el término literal. David dice que los cielos son un mensaje que comunica los más altos atributos de Dios, su majestad, su dignidad y su honor. En estos primeros versículos, el Salmo se concentra en los cielos y el firmamento como un ejemplo de la creación de Dios. Y desde el versículo 4, en la parte B del final, la parte B, empieza a hablar de algo más específicamente dentro del espectro de la creación. El verso 4b, en ellos, en los cielos, vaya conmigo al 4b, que es en la parte final. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Quiénes son en ellos? En los cielos. Está hablando de los cielos desde el verso 1 y termina diciendo el verso 4, en ellos, en los cielos,
puso tabernáculo para el sol. ¿Qué es tabernáculo? Una tienda. Es una metáfora, es poesía, ¿sí? Puso como una tienda para el sol. Y lo que hace David aquí es que primero habla de los cielos y ahora hace como un zoom in, como algo más específico para hablar del sol. Y vamos a ver por qué habla del sol. Dice en el 4b, Dios le puso un tabernáculo, una tienda para el sol. ¿Por qué? Porque el sol quizás para esa época era la muestra más grande de la creación. Lo más grande. Recordemos que ellos no tenían telescopio, ellos no podían ver muchas cosas por fuera del universo. Para ellos lo más grande era el sol. Era tan grande el sol que las comunidades antiguas, indígenas, caían en la idolatría de adorar al sol. Y todos lo sabemos. El Salmo no cae en eso. Aquí no está dando idolatría al sol. Deja claro que el sol, que su magnitud, habla de la gloria de Dios. Es el sol la representación para ese momento como lo más grande de la creación. El ejemplo más grande de la creación es el sol. Y los versículos 5 y 6 hablan poéticamente del sol. Estos versos hablan del recorrido del sol desde el amanecer hasta el atardecer, de su grandeza, la cual llega a los confines de la tierra y nada se puede escapar de su calor. Eso es lo que dice David en estos versículos. La creación, mis amados hermanos, es un argumento que la Biblia utiliza para comprobar la existencia gloriosa de Dios. La existencia gloriosa de Dios. Es el argumento del diseño inteligente, del diseñador detrás de la obra. Hay un arquitecto profesional detrás de esta creación. Como cuando usted ve un edificio que a usted le gusta mucho en un downtown y usted dice, este arquitecto brillante, mire cómo hizo este edificio. El edificio no se hizo solo. Por eso es tan absurdo creer en la evolución, ¿no? Ese edificio se hizo solo. Nadie podría creer eso. Pero sí creemos que todo este universo maravilloso se hizo solo. Es el diseñador detrás de la creación. Detrás de un edificio hay un profesional, alguien inteligente. Detrás de estos puentes que vemos en Dallas y en el Metroplex, vemos en Colombia no se ven 5 niveles de puentes. Uno dice, alguien tuvo que pensarlo para que no se estrellen los puentes, para que pasen en la altura específica. Es un ingeniero pensante. Pero detrás de la creación se creó sola, dicen los evolucionistas. No, hay un ingeniero, un arquitecto, y el gran arquitecto es Dios. Y quiero que vayamos, por favor, a una descripción clara que hace Pablo, una argumentación acerca de la creación en el Nuevo Testamento, que es bien importante. Vayamos a Romanos, no pierda allí Salmos 19, por favor, es el centro de nuestra predicación, pero vayamos a Romanos 1, porque él hace una disertación, un análisis desde la creación bien interesante. Romanos 1. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el 20. Romanos 1, 20 al 25. Vamos a leerlo. Romanos 1, 20 al 25. Mira lo que dice. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El mismo argumento de David. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, mira lo que dice Pablo, de modo que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? El ser humano. El ser humano no tiene excusa. Debería concluir rápidamente al ver la grandeza del sol y de la creación, aquí hay un ser inteligente que diseña todo. Mira lo que dice el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no que tuviese una relación con Él, sino la conclusión de que Dios estaba por detrás. ¿Cuál fue la decisión del hombre? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, terminaron adorando la creación y no al Creador.
Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El argumento de Pablo, inspirado por Dios, es que la creación permite ver las cosas invisibles de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios es invisible, pero su creación no. Dios es invisible, pero su creación claramente no lo es. Usted puede ver la creación. La creación habla, según Pablo, del eterno poder de Dios y de su deidad, a tal punto que nadie tiene excusa para decir que Dios existe. Nadie, dice Pablo. Pablo añade, conocieron a través de la creación a Dios, pero no le dieron gloria y tampoco fueron agradecidos, sino que hicieron, se llenaron de orgullo en su corazón y en su mente. ¿Qué es orgullo? Decir, ¿sabe qué? Dios no lo creó, fue la evolución, pensamos mejor que Dios y tenemos una mejor teoría que Dios. Llenaron su mente de orgullo. Consecuencia, terminaron adorando a la creación, los animales y al hombre mismo. Aquí quiero llegar. Negar al Creador, mis amados hermanos, negar que la creación es producto del Creador, tiene un efecto moral en las personas. Un efecto moral. Verso 24, ahí en Romanos. Al negar que Dios es el Creador, al negar que el Creador tiene el derecho de establecer los parámetros de la existencia, entonces cayeron los deseos impuros de su corazón al punto que deshonraron sus propios cuerpos. Versículo 25, cambiaron la verdad por la mentira. Negar que Dios es el creador, negar que hay un creador tiene una implicación moral. Una implicación moral. A una persona que quiere vivir según los deseos de su depravado corazón, le conviene pensar que no hay un creador detrás de la creación. Le conviene pensar eso, que todo fue por evolución, porque de esa manera no tiene que dar cuenta de sus acciones al creador. Él cree esa mentira porque le conviene no dar cuentas al creador. La creación existe para concluir la grandeza de Dios, su eterno poder y deidad. Esa es la finalidad de la creación. Hasta el siglo XIX esto era una verdad clara para cualquier intelectual o filósofo serio. Incluso los griegos siempre creyeron que había una mente inteligente detrás de la creación. ¿Cuál es una aplicación práctica? Mi hermano, yo le invito esta mañana que no pierda el asombro por la creación. No pierda el asombro por la creación. Cuando contemple la creación, glorifique al Creador en ese mismo instante. Dele gracias por tanta creatividad, por dejarnos ver a través de la creación su eterno poder y deidad. La creación es una especie de retrato del Dios invisible, no lo olvide. Los cielos poseen una clara retórica que explica la existencia de Dios y el sol es un discurso elocuente de la majestad de Dios. Solo por mencionar estos dos ejemplos del Salmo. Sin embargo, Dios sabía que la revelación general, ¿cuál es la revelación general? La creación. Dios sabía que la revelación general no hablaba del plan de salvación, ¿cierto? No habla de la justicia de Dios, no habla que el hombre es un pecador, no habla que necesitamos un redentor, no habla de Jesucristo que tenía que morir en la cruz por nuestros pecados, no habla de él. No puedo ver a Cristo en los cielos o en forma de nube. No puedo ver al sol y concluir, el hombre es pecador y necesita un Salvador, capaz de morir por nosotros. No puedo ver allí estos elementos. Por eso Dios se revela a sí mismo a través de su palabra, la revelación especial. Por eso necesitamos la revelación especial, su palabra. Cuando usted vea el sol, la naturaleza, los ríos, los montes, los grandes animales, dice, aquí hay un diseñador detrás, aquí hay un creador detrás, ¿cierto?
Pero eso no le alcanza para que usted pueda concluir, yo soy un hombre pecador y necesito a Cristo. La creación no alcanza para eso. Entonces, Dios decide revelarse otra fotografía a través de su palabra. Así como la creación habla de Dios, la palabra también lo hace. Entonces, el segundo punto es, la palabra de Dios también es un retrato de lo que Él es. La palabra de Dios también es un retrato de lo que Él es. La palabra de Dios es una extensión de los atributos de Dios. Es una extensión. Si la creación era la comunicación no verbal de Dios, la palabra es la comunicación verbal de Dios. ¿Sí? La creación es la comunicación no verbal de Dios y la palabra es la comunicación verbal de Dios. De los versos, volvamos al Salmo 19, por favor. De los versos 7 al 14 habla de la palabra de Dios. Del 7 al 14. Y vuelve a utilizar sinónimos. Recordemos que en la primera sección David utilizó sinónimos para hablar de comunicación, ¿no? Decía, cuentan, anuncia, emite, declara. Y aquí también utiliza el ejercicio o el recurso de los sinónimos. Aquí David se concentra en expresar que la palabra escrita de Dios comparte los atributos mismos de Dios. Y eso es un punto bien importante que tenemos que entender. La palabra de Dios comparte atributos de Dios. No es que esto sea Dios, no es que este libro sea Dios y que si yo corto una página va a sangrar porque aquí está Cristo. No, eso es misticismo. Pero el contenido que tiene este libro son palabras de Dios. Y por eso lo honramos y por eso lo respetamos. Porque el contenido son palabras de Dios, que además produce beneficios del alma que se acerca a ella. Ya la vamos a ver. Entonces, la palabra de Dios es una extensión de lo que Dios es. En ese sentido, las cualidades de la palabra logran expresar atributos de Dios. Y por eso podemos conocer otros atributos de Dios a través de la palabra. Es por esta razón que estudiamos la palabra, obedecemos la palabra, honramos la palabra. ¿Por qué? Porque estas palabras provienen de la mente y del corazón de Dios mismo. Es por eso que lo hacemos. Al igual que en la primera sección donde David utilizó sinónimos, aquí, repito, utiliza otros sinónimos para comunicar qué es la palabra. Y mire, verso 7. La ley. Y el término más exacto, mirando un poquito el idioma original, es instrucción. Porque a veces le tenemos como un poquito de prevención a la palabra ley. No, la ley en el Antiguo Testamento, en la mayoría de sus contextos, tiene que ver con instrucción, con enseñanza. Entonces, verso 7, utiliza David la ley. Después, en ese mismo 7, versículo 7, utiliza el testimonio. Verso 8, los mandamientos. Después, el precepto. Después, el verso 9, el temor y los juicios. Todos son sinónimos de la palabra de Dios. Y todo esto pertenece a Jehová. Es interesante ver que David utiliza el nombre general de Dios en la primera sección y el nombre mucho más cercano, propio de Dios, que es Yahweh o Jehová, en la segunda sección. Si usted ve, el versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, no de Jehová. Y después, en el verso 7, usted ve que Jehová se repite todo el tiempo. Jehová, 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 o Yahweh. Es bien interesante, lo cual indica que la palabra genera una relación personal con este Dios que se revela con nombre propio. Recuerda que Yahweh o Jehová es el nombre propio del Señor. Incluso para los judíos el nombre innombrable, por respeto. No lo nombran. Yahweh, Jehová. Y usted lo ve ahí en el versículo del 7 al 10. Indica una relación personal. Jehová espera que usted se relacione con Dios, con Él mismo, a través de su palabra. Y en esta sección David utiliza atributos divinos para describir a las Escrituras. Por eso tenemos en tanta estima las Escrituras. Mira lo que dice. Verso 7. La ley o la instrucción de Jehová es perfecta. ¿Y quién es perfecto? Dios. O sea que la Biblia comparte ese atributo. Dios es perfecto.
Su palabra es perfecta. ¿De acuerdo? Sigamos. Verso 7. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Quién es fiel? Dios. Dios es fiel, su palabra es fiel. Sigamos. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Como quién? Como Dios. Dios es recto. El precepto de Jehová es puro. ¿Como quién? Como Dios es puro. El temor de Jehová es limpio. ¿Como quién? Como Dios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Por qué? Porque Dios es verdad y justicia. La Biblia comparte los atributos, estos atributos de Dios. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque entonces debería generar en nosotros una alta estima de la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis amados hermanos, no es otra cosa que una extensión de la naturaleza divina. Una extensión, como cuando usted utiliza ese stick para tomar selfies y extiende el palito. ¿Para qué? Para que usted alcance más lejos. ¿Y qué es ese palito? Una extensión de su brazo. Usted quisiera que su brazo alcanzara más, pero utiliza el palito para que alcance más la fotografía. La palabra de Dios es como una extensión de Dios. Ese palito es como su brazo. El palito no es su brazo, es como su brazo. La palabra de Dios no es Dios, pero es una extensión de la naturaleza, de los atributos de Dios. Por eso los creyentes tenemos que relacionarnos de una manera particular con la palabra de Dios. Y no solo por eso, sino por los beneficios que trae al alma. Al alma. Mire los beneficios para el alma. Los beneficios de aquella alma que vino humildemente ante la palabra de Dios. De esto habla más adelante. Estos beneficios son de gran bendición para el Hijo de Dios. Mire, la palabra de Dios transforma el alma. ¡Qué gran beneficio! La palabra de Dios convierte el alma, verso 7, transforma el alma. Impresionante. También habla que hace sabio al sencillo. Verso 7, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. También la palabra de Dios alegra el corazón. También la palabra de Dios alumbra los ojos. También, verso 8, la palabra de Dios genera estabilidad y confianza porque sus juicios son eternos y verdaderos. Beneficios de la palabra. Amados hermanos, el libro que usted tiene en las manos contiene las palabras de Dios mismo. Estas palabras son perfectas, fieles, sabias, rectas, puras, limpias, verdaderas y justas. Por eso los cristianos tenemos una relación especial con este libro, porque es la palabra de Dios. Es por eso que los creyentes decimos que la palabra de Dios es inerrante, infalible, autoritativa y suficiente. Y quizás esos términos los podemos profundizar más en el Life Group. Pero esto es importante que los cristianos tengamos esos 4 conceptos en la cabeza. Inerrante, que no tiene error. Infalible, que es totalmente perfecta. Autoritativa, que tiene toda la autoridad para gobernar nuestra vida. Y suficiente para alcanzar la salvación. Ahí está la palabra de Dios. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo 3:16. Si usted sabe Juan 3:16, ¿cierto? Todos no sabemos Juan 3:16. Entonces debería aprenderse 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado y dispuesto para toda buena obra. La Biblia ha sido el libro más atacado de la historia de la humanidad, mis amados hermanos. La Biblia. Le voy a colocar unos ejemplos. Voltaire, filósofo francés del siglo XVIII, predijo que la Biblia sería olvidada y reemplazada por la razón humana. Irónicamente, años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra usó su casa para almacenar y distribuir Biblias. Voltaire. El emperador Diocleciano, siglo IV, ordenó la destrucción de todas las escrituras cristianas en el Imperio Romano, pero a pesar de sus esfuerzos, el cristianismo y la Biblia sobrevivieron. El régimen comunista del siglo XX, en los países como la ex Unión Soviética, China y Corea del Norte, se prohibió la Biblia y se persiguió a quienes la leían y se confiscaron copias. En la Revolución Francesa, en los 1790,
Fue un intento por eliminar la religión. Se quemaron Biblias públicamente y se promovió el culto a la razón. Sigmund Freud, el psicoanalista muy famoso, vio a la religión, incluida la Biblia, como una ilusión que debía superarse para alcanzar la madurez psíquica. El gran ateo contemporáneo, que usted lo ve en todas las conferencias contemporáneas, que muchos apologetas cristianos tienen debates con él, en su libro muy famoso, The God Delusion, se llama Richard Dawkins, dice que el cristianismo y la Biblia son retrógrados y científicamente absurdos. La Biblia tiene ataques todo el tiempo. Pero mire lo que dice Dios en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35, y esa ha sido la realidad. Muchos ataques, muchos enemigos, y no le han podido ni hacer ni rasguños a la palabra de Dios. La tenemos hoy más viva que nunca entre nuestros días. Nadie puede en contra de la palabra de Dios porque es de Dios. Nadie puede, porque sería ir en contra de Dios mismo. Dios decidió revelarse a sí mismo a través de la palabra, darnos un retrato más claro aún de quién era Él. La aplicación de este sermón está en el mismo Salmo. Yo le pido que volvamos al Salmo. ¿Y cómo debemos reaccionar ante esta verdad de la palabra de Dios como revelación divina? Y vamos al verso 10. Si usted lee el verso 10, dice, estos dichos, esos testimonios, estos juicios de Dios, la instrucción de Dios, la ley de Dios, que es la palabra de Dios, que son para David deseables más que el oro y dulces más que la miel. Este desear tiene que ver con buscar algo de sumo valor. Eso es deseable. Busque la palabra de Dios, mis amados hermanos, como algo deseable, como un tesoro. Búsquela. Y la única manera de buscar la palabra de Dios es leyéndola, estudiándola. Búsquela, desee leerla, meditar y ser transformada por la palabra. Vaya con humildad ante la palabra de Dios. Pídale al Señor que revele lo que Él tiene para usted en la palabra de Dios. Y ahí está la aplicación. Lo primero que tenemos que hacer frente a esto es desearla. Y después hay otras aplicaciones del 11 al 14. Verso 11. Vaya a la palabra para recibir amonestación, para recibir consejo o advertencia, para adquirir sabiduría. Vaya con un espíritu enseñable, que Dios me muestre en qué debo cambiar. Vaya con un espíritu humilde. Así usted lleve muchos años en el cristianismo. Vaya a la palabra de esa manera, para que la palabra lo amoneste, lo exhorte, le dé consejo. Versículo 12. Vaya a la palabra para que las escrituras penetren su alma y le permitan ver sus propios errores, su pecado, y así vaya al arrepentimiento. Mire lo que dice el Salmo. Verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es una pregunta muy válida. Todos tenemos zonas ciegas y no podemos ver nuestros propios errores. Vaya a la palabra para ver sus propios errores, su pecado, y así encuentre arrepentimiento. Versículo 13. Vaya a la palabra con humildad, reconociendo que su corazón tiene la tendencia de ser soberbio, y concluir que nuestros pensamientos son superiores a los de Dios. Por eso dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, porque tenemos la tendencia de colocar el pensamiento humano por encima del pensamiento de Dios. Somos soberbios. Permita que la palabra lo ausculte, le haga un escáner, lo humille y forme en usted un hombre y una mujer íntegros delante de Dios. Y lo aleje, según el Salmo, de la rebelión orgullosa que se enfrenta a las palabras de Dios. Usted puede concluir rápidamente, bueno, esto no me pasa a mí. Pero a veces uno habla con creyentes y les dice, hay que perdonar y no perdono. Hay que obedecer a los padres, no obedezco.
Hay que congregarse. No me congrego. Todo eso está en la palabra de Dios, no me lo inventé yo. Y podemos de alguna manera esconder nuestros pensamientos como prioridad. Verso 14. Vaya la palabra para que las palabras de Dios transformen su forma de hablar a tal punto que sus pensamientos sean agradables a Dios. Y lo que dice el verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Los pensamientos son palabras en su mente. ¿Sabía eso? Usted piensa con palabras. Y la última frase del Salmo utiliza conceptos que unen estas dos revelaciones. Es bien significativo cómo termina el Salmo, porque es como si resumiera estas dos fotografías, estos dos daguerrotipos. Mira lo que dice el final del Salmo en el verso 14. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Roca mía, un recurso que proviene de la creación. Es una figura de la creación, una roca, ¿cierto? ¿Para hablar de qué? De que Dios es fiel, inamovible como una roca. Utiliza la creación como una metáfora de la fidelidad de Dios, la roca. ¿Y después qué dice? Y mi redentor. ¿Dónde podemos encontrar el concepto de redención? En la palabra de Dios. No en la creación, en la palabra de Dios. Por eso el salmista dice, oh Jehová, roca mía, mi redentor. El apóstol Juan, en el primer capítulo de su evangelio, tiene una misma idea. Dice que Cristo fue el creador, el ejecutor de la creación, y que además Cristo era el Logos, la palabra de Dios, el verbo de Dios, la palabra en acción. Cuando David está hablando de mi redentor, está hablando de alguien que es capaz de pagar un precio para salvar. Es el concepto de redención. Redención no solo es un salvador. Redención tiene un concepto más profundo. El redentor es aquel que es capaz de pagar un precio para salvar a alguien. El redentor es capaz de incluso dar su vida para que el otro sea salvo. Tiene que pagar un precio. La Biblia dice que Cristo es nuestro redentor, pero también dice que Cristo es nuestra roca. Y es hermosísimo cómo Cristo reúne estos dos conceptos. Cristo es mi roca y Cristo es mi redentor. Cristo es la mano que ejecuta la creación, dice Juan capítulo 1, pero también es la mano que ejecuta la salvación. Juan capítulo 1. En Cristo está toda la revelación profunda de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la revelación, es la fotografía más perfecta que la creación, incluso más perfecta que la palabra de Dios, porque Él encarna todo la revelación de Dios. Él es nuestra roca. Y el escritor de Hebreos condensa todo esto, posiblemente con el Salmo 19 en su cabeza. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1 y con esto termino. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Estamos hablando de hablar, ¿cierto? De comunicación. Es lo que dice el escritor de Hebreos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién? Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Todos los conceptos que hemos estudiado en el Salmo 19 están aquí en estos versículos de Hebreos capítulo 1. Es Cristo que reúne todos los elementos. Dios habló de muchas maneras, a través de la creación, a través de los profetas, a través de su palabra. Pero ahora, dice el escritor de Hebreos, nos ha hablado por su Hijo, quien hizo el universo, la creación. Cristo es el mejor retrato, la mejor imagen de Dios mismo, quien sustenta la creación, que purificó nuestros pecados
el Redentor, y ahora tiene la gloria de Dios en los cielos. No hay excusa para no creer. No creemos porque nos faltan razones lógicas para creer. No creemos los seres humanos porque no queremos sujetarnos al Creador. No creemos por razones morales, no por razones lógicas. Creer en Dios es el acto más inteligente y lógico que cualquier persona puede ejercer con sus facultades mentales. La creación habla de quién es Dios, la palabra habla de Dios mismo y Cristo es la imagen de Dios. Él es Dios. Dios no tiene que hacer nada más. Ya lo hizo todo. Se reveló completamente para que tú y yo confiemos en sus palabras y que cuando veamos la creación le demos gloria a Él.